La regencia de María Cristina. En España, tras la segunda restauración absolutista de Fernando VII en 1823, se produjo una década de represión que afectó a los liberales. El liberalismo perseguido se refugió en la clandestinidad y acudió a la conspiración para conseguir el poder. Algunos de sus jefes fueron ejecutados y otros huyeron al destierro. El gobierno destacó por su papel en la represión Francisco Tadeo Calomarde, aunque finalmente su oposición a la derogación de la ley sálica le costó la destitución y finalmente el destierro cuando no halló la aquiescencia que buscaba en el grupo apostólico, un grupo aún más reaccionario y extremista que tenía puestas sus esperanzas en el hermano del monarca Carlos María Isidro, conocido por Don Carlos. Fernando VII tuvo sucesión de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, y ello produjo una fuerte tirantez entre el rey y los absolutistas. Los carlistas no se resignaban a que la recién nacida Isabel fuera la futura reina e intentaron aprovechar su primera oportunidad con motivo de la enfermedad del rey Fernando, lo que dio lugar a los sucesos de la Granja de 1832. Cuando, en el otoño, se agravó la delicada salud del rey Fernando VII, que convalecía en la granja de San Ildefonso, y la reina consorte María Cristina fue engañada por los ministros ultras, Calomarde, el conde de Alcudia y por el embajador del reino de Nápoles, quienes le aseguraron que el ejército no la apoyaría en su regencia cuando muriera el rey. Y ésta, tratando de evitar una guerra civil, según su propio testimonio posterior, influyó en su esposo para que revocara la pragmática sanción de 1789, hecha pública el 31 de marzo de 1830, que cerraba el acceso al trono a Carlos María Isidro. Pero, inesperadamente, el monarca recobró la salud y el 1 de octubre destituyó a los ministros carlistas. El 31 de diciembre Fernando VII anuló el decreto derogatorio y de esta forma Isabel, de 2 años de edad, volvía a ser la heredera del trono. El nuevo gobierno, constituido en octubre de 1832 y encabezado como secretario de Estado por el absolutista reformista Francisco Cea Bermúdez, y del que habían sido apartados los ultras, inmediatamente tomó una serie de medidas para propiciar un acercamiento a los liberales moderados. Destituyó a 5 capitanes generales próximos a los ultraabsolutistas y promulgó una amnistía que permitía la vuelta a España de buena parte de los liberales exiliados. Inició así una transición política que tras la muerte del rey reforzaría la regencia de María Cristina. La Primera Guerra Carlista. A la muerte de Fernando VII en 1833, los que apoyaban a don Carlos se negaron a reconocer a Isabel II y a la regente María Cristina, y ésta se vio obligada a llamar en su apoyo a los liberales. El ejército apoyó la legalidad contra la insurrección carlista y estalló la primera guerra carlista entre cristinos y carlistas. Los partidarios de don Carlos organizaron partidas por diversas zonas del territorio, cuyo origen se remontaba en muchos casos a las guerrillas realistas del trienio liberal y a los ultraabsolutistas que habían actuado durante la década ominosa, ahora reforzadas por el cuerpo de voluntarios realistas. Esta insurrección dispersa, que recurrió a la táctica de la guerrilla, solo se convertiría en una guerra civil cuando las partidas se transformaron a lo largo de 1834 en un auténtico ejército gracias a la incorporación al campo carlista de militares profesionales, entre los que pronto destacaría el coronel Tomás de Zumalacárregui. A partir de ese momento, el carlismo representaría una amenaza militar integrada por casi unos 40.000 combatientes, frente a los 45.000 del ejército regular, ya que la mayoría de sus oficiales había permanecido fiel a la regente María Cristina y a la reina Isabel II. La primera guerra carlista fue mucho más que un pleito dinástico, porque lo que estaba en disputa era el tipo de régimen político y social que habría de regir España. Ante la persistencia de la insurrección carlista, especialmente en el País Vasco y Navarra, pero también en Cataluña, Aragón y Valencia, tuvieron que buscar el apoyo de los liberales moderados, de los que muchos habían vuelto del exilio gracias a la amnistía aprobada en octubre de 1832 tras los sucesos de la Granja.
La regente María Cristina confirmó en su puesto al frente del gabinete a la absolutista reformista Cea Bermúdez, quien procuraba, dentro de una política de despotismo ilustrado, evitar los cambios políticos en profundidad que acabaran con los poderes absolutos del rey y con el orden tradicional. Frente al viraje inmovilista de Cea Bermúdez, que consideraba que con la amnistía ya se habían hecho suficientes concesiones a los liberales, Javier de Burgos, un afrancesado que desde el 21 de octubre ocupaba el nuevo Ministerio de Fomento, encabezaba el sector del gobierno partidario de ir más lejos en la apertura política y llevar a cabo una reforma desde arriba, que desmantelara algunos elementos del antiguo régimen y que, sin cuestionar los poderes absolutos de la corona, introdujera un cierto sistema representativo. Precisamente, Javier de Burgos fue el autor de la medida de mayor trascendencia histórica de aquel gobierno, la nueva División Provincial de España, aprobada por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 y que sentó las bases de la administración pública española que recogería la centralización del Estado liberal. Los reveses iniciales en la guerra, puesto que los carlistas controlaban el norte de España, hasta la derrota y muerte de Zumalacárregui en Bilbao, junto con la dura oposición que encontró el gobierno en el estamento de procuradores de las Cortes, obligaron a la regente a abrir más el régimen. En este sentido, el 6 de junio de 1835 nombró nuevo secretario de Estado con funciones de jefe de gobierno al más liberal José María Queipo de Llano, conde de Toreno, quien incluyó en su gabinete como ministro de Hacienda a Juan Álvarez de Mendizábal, un liberal y financiero exiliado en Londres, próximo a los exaltados del trienio liberal. En julio de 1835 estallaron unos motines anticlericales en Cataluña, cuyos sucesos más graves se produjeron en Reus y en Barcelona, con quemas de conventos y asesinatos de frailes. Fueron seguidos de revueltas liberales y anticarlistas que se extendieron por todo el país y que fueron acompañadas por la formación de juntas. La extensión del movimiento juntero por todo el país provocó la caída del gobierno del conde de Toreno el 14 de septiembre de 1835, que fue sustituido por Mendizábal. En el manifiesto que dirigió a la regente María Cristina, Mendizábal no cuestionó el régimen del Estatuto Real, si bien advirtió que se proponía garantizar, junto con las prerrogativas del trono, los derechos y los deberes del pueblo, y se fijó 3 objetivos prioritarios: restablecer el crédito público en las finanzas, solucionar de una vez por todas el problema de los conventos y monasterios y, según sus propias palabras, poner un rápido y glorioso fin, sin ayuda extranjera, a esta guerra fratricida que es la vergüenza e ignominia del siglo en que vivimos. La desamortización de Mendizábal se extendió hasta 1840 y en su transcurso los liberales instauraron medidas radicales contra la Iglesia, en particular la importante expropiación y venta de propiedades eclesiásticas que afectó a los monasterios y grandes propiedades inmuebles. La medida cumplió su objetivo de financiar la guerra carlista, reducir la deuda del Estado y ampliar la base social del liberalismo, la burguesía compradora que desde este momento apoyaría a los liberales. Pero el cambio de los titulares de la propiedad perjudicó a los agricultores, arrendatarios y censualistas, que perdieron sus derechos, y a los jornaleros, que vieron empeoradas sus condiciones de trabajo con la nueva burguesía propietaria. La guerra selló de esta forma el compromiso entre el liberalismo y el ejército, prestigió a los militares y los desplazó hacia la política, evidenciando la debilidad del poder civil, y extendió la convicción de que el régimen constitucional necesitaba de alguna manera la protección del ejército. Aparecieron las figuras de los espadones militares que, a través del pronunciamiento político a favor de una u otra facción política, determinarán el rumbo absolutista, moderado o progresista del gobierno de España. La regencia de María Cristina y todo el reinado de Isabel II se caracterizan así por el juego alternante o las tensiones de los partidos políticos liberales que divergen en la interpretación de los postulados del liberalismo. En 1834, al inicio de la regencia de María Cristina, con los moderados en el poder, se promulga el llamado Estatuto Real o Constitución de 1834.
que es más bien una carta otorgada: monarquía limitada, gobierno responsable durante la minoridad de la reina. Los progresistas aceptan el sufragio restringido y la dualidad de cámaras. La Cámara Alta o Senado designado era de naturaleza aristocrática y frenaba las medidas democráticas de la Cámara Baja. Y los moderados aceptan ciertas concesiones en política económica, lo que explica la pacífica alternancia en el poder durante la regencia Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, al que siguen los gobiernos del conde de Toreno y Mendizábal, y luego la gestión del moderado Ferraz. La guerra carlista había tenido un carácter marcadamente rural. Los liberales controlan las ciudades a través de la milicia urbana, y en el campo estaban los bastiones carlistas, cuyas fuerzas militarmente habían estado más próximas a la guerrilla, pero a partir de 1833 encuentran una figura en militar excepcional en Andrés Zumalacárregui, lo que obliga a la regente a depositar el poder en los militares cristinos, que alcanzaron gran renombre entre la población, entre ellos el general Espartero, jefe del ejército en el norte, donde se encontraba el mayor apoyo carlista. La expedición carlista de 1837, que llega a las cercanías de Madrid, puso de relieve el escaso apoyo que el carlismo tenía fuera de las regiones del norte. En el sitio de Bilbao se centraron entonces los esfuerzos carlistas por obtener un triunfo militar resonante. La muerte de Zumalacárregui y la hábil promesa del general Cristino Espartero de respetar los fueros vascos y navarros fueron dos pasos importantes hacia la suspensión de las hostilidades. El compromiso escenificado en Vergara, con el abrazo entre el general jefe carlista Maroto y Espartero, por el que se integraba en el ejército liberal a todos los militares carlistas que depusieran las armas, supuso más que la aceptación del régimen constitucional liberal la escisión del carlismo. Los ortodoxos, en torno a don Carlos, que huye al extranjero, y en torno al general del Maestrazgo Cabrera, mantienen sus posturas y en varias ocasiones encienden otra vez la guerra, si bien localizada ya a sus regiones de apoyo. La regencia de Espartero. De la guerra civil sale encumbrado el general Espartero, cuya popularidad pone al servicio de los liberales progresistas, que lo designan regente, provocando la salida de María Cristina. Su gobierno, muy personalista, se apoya en sus compañeros de armas y pronto se producen escisiones con los propios liberales del Partido Progresista. Por su parte, los conservadores, representados por Leopoldo O'Donnell y Ramón Narváez, no cesaron en sus pronunciamientos. En 1843 el deterioro político se acentuó y hasta los liberales que le habían apoyado 3 años antes conspiraban contra Espartero. El 11 de junio de 1843 la sublevación de los moderados fue también arropada por los hombres de la confianza de Espartero, lo que le obligó al general a abandonar el poder y a marchar al exilio en Londres. El reinado de Isabel II, ruptura de la alternancia y la década moderada. Con el reconocimiento de la mayoría de edad de la reina, que solo contaba 12 años, el entendimiento entre las dos facciones del liberalismo español había cesado. Las elecciones de enero de 1844 fueron ganadas por los moderados, lo que provocó levantamientos progresistas en varias provincias en febrero y marzo, que denunciaban la influencia del gobierno en el resultado de las mismas. Así, los líderes progresistas Cortina, Madoz y Caballero fueron encarcelados. El general Narváez, llamado el Espadón de Loja, se convierte en el hombre fuerte del régimen durante la llamada década moderada de 1844 a 1854. Narváez centra su atención en el reforzamiento del ejército y la fundación de la Guardia Civil, cuerpo militar con funciones de policía y orden público que constituirá a partir de entonces el pilar y el sostén del moderantismo. Con la gestión en Hacienda de Alejandro Mon se consolida la reforma fiscal con un gravamen que afecta a los grandes propietarios y por primera vez empiezan a tributar comerciantes y empresarios. Si bien se establece el impuesto sobre consumo, fielatos, que entorpecía el libre comercio entre las ciudades y fue muy combatido por los progresistas. Bravo Murillo fue la figura más conservadora de esta época. Firmó el concordato con la Iglesia de 1851, asegurándole su intervención en la enseñanza a cambio de que reconociera la licitud de las ventas hechas en la desamortización de 1837.
pero su tendencia a gobernar como un déspota ilustrado, prescindiendo de las cortes, y el intento de restringir el sufragio activo a solo los 150 mayores contribuyentes de cada distrito, provocó una alianza entre progresistas y moderados que lo derribó. En la España del siglo XIX no era factible, con un ejército tan politizado, una dictadura de tipo civil. El bienio progresista de 1854 a 1856. Un alzamiento militar en junio de 1854, dirigido por el general O'Donnell, clausura la era moderada y permite el regreso de los progresistas al poder, la llamada Vicalvarada, que se trató de un alzamiento extraño que no triunfa sino días después, cuando las llamadas juntas de salvación, en las que hay progresistas y demócratas, consiguen el retorno al poder de Espartero, mientras es desplazado el enigmático O'Donnell. El bienio progresista es un corto periodo del reinado de Isabel II y sin embargo es muy fecundo en actividad. Bajo el ministerio de Madoz se produce la segunda desamortización sobre los bienes comunales y propios de los ayuntamientos, que implica más de 11.000 millones de reales, 4 veces mayor que la de Mendizábal sobre los bienes eclesiásticos. Una desamortización muy criticada, pues supuso una pérdida importante para los ayuntamientos y para los aparceros, y la propiedad agraria quedó concentrada en manos de latifundistas que, como señaló a finales de siglo Joaquín Costa, resultaron improductivos. El bienio coincide cronológicamente con la Guerra de Crimea, una coyuntura favorable para la agricultura española. De esta época es el dicho popular «mucha lluvia, mucho sol y guerra en Sebastopol», que expresa las óptimas condiciones para obtener buenas ganancias de las cosechas cerealistas en Castilla. Con la gran aceleración en la construcción de ferrocarriles y la ley de banca, que fundamenta el sistema financiero, se produce una importante expansión de la economía en España. Aparecen los grandes bancos vinculados a las diferentes capitales, Sevilla, Valladolid, Santander, Bilbao, que posibilitan y respaldan los negocios a escala local, y el capital extranjero invierte en ferrocarriles, minas, gas, tabaco y seguros. El ferrocarril y el telégrafo permiten la agilidad del tráfico comercial interior, donde el algodón en Cataluña llegó a tener dimensiones de palanca de industrialización, aunque diversos factores impidieron la consolidación, salvo en el País Vasco, de la siderurgia como segunda palanca. Crisis final del reinado, alternancia de moderados y unionistas. En 1856, la reina encarga la formación de gobierno a O'Donnell. La caída de Espartero provoca un choque con la milicia armada de las juntas de salvación, pero la revuelta es reprimida por el ejército. A partir de esa fecha, los gobiernos moderados presididos por Narváez alternan con un nuevo partido de centro llamado la Unión Liberal, creado por O'Donnell, los dos espadones que se convierten en pilares del régimen isabelino. Pero durante estos últimos años, hasta el desterramiento de Isabel en 1868, surgen crisis continuas que deterioran el sistema, continuas revueltas en el campo, donde el hambre y la miseria de la población era mayor que en las ciudades. La crisis ferroviaria, pues sin un mercado interior suficiente, resultó una inversión deficitaria. La crisis algodonera o hambre de algodón, producida por la Guerra Civil Norteamericana. La epidemia de cólera de 1865, que hace perder el crédito a los políticos y a la propia reina. La muerte de O'Donnell y de Narváez, la gestión represiva de González Bravo, con su censura contra la prensa, provocan la revolución de 1868 y el destronamiento de Isabel, una revolución progresista dirigida por sectores militares encabezados por Prim, cabeza del Partido Progresista, y por sectores civiles que propugnan el sufragio universal y la república, a la que se unen finalmente los unionistas, dirigidos tras la muerte de O'Donnell por otro general, Francisco Serrano, que se incorpora al grupo de oposición anti-isabelino.